vamos a resolver otro ejercicio de momentos de fuerzas. 5. Determina con qué fuerza horizontal hay que empujar en el centro de un bidón cilíndrico de 6.000 newtons de peso y 40 centímetros de radio que está tumbado en el suelo para que comience a subir un escalón de 8 centímetros. Entonces, tal como se observa aquí en la figurita, un ejercicio aplicado en la vida diaria, en la vida real, quien menos no ha empujado un cilindro de gas o un cilindro que contenga otro tipo de líquido. Puede ser hasta agua. ¿Sí? Entonces quiero calcular el valor de la fuerza horizontal, es decir, esta fuerza. No lo sé. Y que quiere subir un escalón de 8 centímetros. Tiene un peso de 6.000 newtons. Un radio, el radio desde el centro de la circunferencia hasta el extremo, radio. ¿Cómo calculamos este tipo de ejercicio? Entonces aquí vamos a calcular momentos. ¿Dónde aplicamos momentos? Aquí, en este punto que está aquí. En este punto. Vamos a colocar M. M de momento, aquí. Entre el contacto del bidón y del escalón. Como existen dos fuerzas, ¿sí? Vamos a calcular el momento aquí. Es igual a la fuerza hay que aclarar aquí, como nos damos cuenta, existe momento tanto para la fuerza F como el peso P. Existen dos momentos que igual es el mismo justo cuando va a querer subir el escalón. Ya después que rueda en el escalón o sobre el escalón, ya el momento en la fuerza va disminuyendo con respecto al peso. Entonces aquí momento, sí, con respecto a la fuerza va a ser igual a F por D. Sí. En este caso vamos a ponerle D1. Pero ¿cuál es la distancia de 1? Esta distancia que está aquí. Que como nos damos cuenta es perpendicular a F. ¿Sí? No hay que alargar la fuerza ni nada por el estilo. Es perpendicular. Por lo tanto, el momento va a ser igual F, lo que yo ando buscando, y D1. ¿Cuál es el valor de D1? ¿Cuál es este valor? Si toda esta distancia que está aquí, toda esta distancia que está aquí, que es el radio, bueno, nos damos cuenta, es el radio. ¿Sí? De extremo a extremo es el radio. Y este radio tiene 40 centímetros. Por lo tanto, esta sección es 32 centímetros. Porque 32 más el escalón que es 8 centímetros me da 40. Pero como yo trabajo en metros es 0.32 metros. Entonces aquí D1 va a ser igual a 0.32 metros. Listo. Entonces si yo despejo fuerza va a ser igual al momento sobre 0.32 metros. Pero no tengo el valor del momento. Y como yo había dicho anteriormente que va a existir momento para F y momento para P, que va a ser el mismo, por lo tanto este momento para P va a ser igual P por D2. ¿Cuál es la distancia de 2? Entonces es la distancia desde P hasta el punto M. ¿Sí? Esta distancia que está aquí. D2. ¿Y D2 es perpendicular? Sí. Observamos 90 grados. Pero ¿cómo calculamos este D2? Cuidado, van a decir que es el radio. No, el radio no es. Porque el radio es desde el centro hasta M. Este es el radio. ¿Sí?
es decir, 40 centímetros es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Triángulo rectángulo. Nos damos cuenta. Entonces si sacamos ese triángulo, tenemos lo siguiente. Aquí está D2, aquí está R, que es igual a 0.40 metros. Y esta distancia que está aquí es 0.32 metros. Si aplicamos Pitágoras, ¿sí? ¿Qué dice Pitágoras? Aplicando Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, 0.32 metros al cuadrado más D2 al cuadrado. Y D2 es lo que quiero hallar. Entonces D2 al cuadrado es igual a 0.32 metros al cuadrado menos entonces esto va a ser igual a R al cuadrado. En este caso ya le damos el valor 0.40 metros al cuadrado menos 0.32 metros al cuadrado, ya que está sumando va a restar. Para eliminar el cuadrado aplico raíz a ambos lados. Entonces se va y me queda que D2 va a ser igual, resolvemos esta operación, 0.24 metros. Y ahí tengo el valor de D2. Reemplazando, M va a ser igual el peso, 6.000 newtons, por D2, que acabé de calcular, 0.24 metros. Entonces el momento, que es el mismo con respecto a la fuerza, 6.000 por 0.24 me da un valor de 1.440 newtons metros. Y eso reemplazo aquí en la ecuación principal. F va a ser igual M, 1.440 newtons metros sobre 0.32 metros. Metros se eliminan. Por lo tanto, la fuerza F, la fuerza horizontal, da un valor de 4.500 newtons. Ese va a ser el valor con que se va a mover el bidón cilíndrico. Y eso es todo con respecto a este ejercicio. 6. A un volante de 30 centímetros de radio se le aplica un par de fuerzas, de modo que se obtiene un momento de fuerza total igual a 147 Nm, que ocasiona un giro. ¿Cuánto vale cada fuerza ejercida? Como aquí tengo un volante, y relacionándolo con el ejercicio de la mermelada, las fuerzas son paralelas, pero de la misma magnitud. ¿Sí? Es decir, van en sentido contrario. Y aplicando momento de par de fuerzas, yo tengo que M va a ser igual a 2 por la fuerza por el radio. Entonces me da momento aquí y lo que quiero hallar cuánto vale la fuerza. Despejando, F va a ser igual a M sobre 2 veces el radio. Entonces fuerza va a ser igual M, 147 newtons metros, 2 sobre 2, que multiplica el radio. El radio me da aquí, tiene un radio de 30 centímetros, pero como yo trabajo en metros es igual a
0,30 metros. Reemplazo 0,30 metros. Entonces metros con metros se elimina y me queda que F va a ser igual 147 sobre 2 que multiplica a 0,30. Esto va a ser igual a 245 newtons. Entonces este es el valor, ¿sí?, de cada fuerza. 245 newtons. Y eso es todo.